Bienvenido a todas esas personas que nos ven. Mi nombre es Víctor Rosa. Es un placer para mí presentarles a ustedes la introducción de Creando un Carácter. Espero que les guste. Bueno, ¿por qué creando un carácter? Primero que nada, este podcast tiene como propósito el mostrarnos o señalarnos al carácter de Cristo, con el único motivo de que ese mismo carácter crezca dentro de nosotros, para que sea formado, creado y crezca dentro de nosotros, como dijo una vez más. Si vamos a la palabra, Juan 3:30 nos dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué razón? Porque queremos, con este podcast, que cada una de las personas que nos oyen puedan, en su diario vivir, permitir que Cristo crezca en su vida y que su persona muera, el yo. Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sobre este carácter que queremos mostrar o señalar, es un carácter que nos lleva a la cruz, nos lleva al matadero, nos lleva a morir a nosotros mismos. Nos lleva a negarnos a nosotros mismos sin importar lo que pase, sin importar qué, sin importar cuál sea la consecuencia de nosotros negarnos a nosotros mismos. Hebreos 12:2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa frase, menospreciando el oprobio, es algo que nos debe impactar, porque oprobio significa vergüenza. En otras palabras, Jesús menospreció la vergüenza que había de ir a la cruz por amor a nosotros. Él dio su vida y murió por los demás. Creando un carácter se enfoca en que nosotros debemos morir a nosotros mismos por los demás también. Pero este carácter no solamente nos lleva a morir y sufrir, sino que podemos sufrir con gozo. ¿Por qué razón? Porque ese sufrimiento tiene una recompensa al final. Por eso tenemos que morir. Yo, Víctor Rosa, tengo que morir para que el carácter de Cristo pueda ser creado dentro de mí y crezca cada día más. Ezequiel 36:26 al 28 dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Mira estas dos frases que son súper importantes. Os daré corazón nuevo y os daré espíritu nuevo. ¿Por qué tenemos que tener el carácter de Cristo? ¿Y por qué es tan importante que tengamos un corazón nuevo? Porque nosotros mismos no le agradamos a Dios. Si nosotros le agradáramos a Dios, si nosotros le agradáramos a Dios, Él nunca hubiese enviado a su Hijo a la tierra. Porque si nosotros le agradáramos, podríamos hacer lo que sea para agradarle. Y Cristo no tuvo que haber muerto en la cruz para que nosotros pudiéramos agradarle a Él. Nuestras obras no son agradables a Dios. Un ejemplo de eso en la Biblia: Nadab y Abiud, hijos de Aarón. Levítico 10:1. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en fuego
en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Cuando nosotros tomamos nuestras propias, por nuestras propias obras, lo que queremos hacer, no le estamos agradando a Dios. Si vemos aquí, Nadab y Abiú murieron delante por el fuego de Jehová. ¿Por qué razón? En Levítico 10:1, la frase dice: tomaron cada uno su incensario. Ellos tomaron de su propio fuego para querer agradarle a Dios. Pero esto no es así, porque nuestras obras no le agradan a Dios. Otro ejemplo fue Usa, cuando trató de aguantar el arca, cuando los toros estaban tambaleando en Samuel 6:6. Usa trató de hacer un acto que se consideraba bueno, una buena obra, pero su recompensa, ¿cuál fue? La muerte. ¿Por qué? Porque estaba fuera de lo establecido por Dios. Estaba fuera de la voluntad de Dios. Y él mismo quiso aguantar el arca por sus propias obras. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos da su carácter, nos da su sustancia, nos da a su Hijo Jesús para que nosotros podamos agradarle a Él. Y para eso Él pone lo que a Él le agrada en nosotros, para que se pueda manifestar su obrar y no el de nosotros. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Le agrada el corazón de su Hijo Jesús, el espíritu de su Hijo Jesús. Por eso decía en Ezequiel que nos dará un espíritu nuevo y un corazón nuevo, para que podamos agradarle. ¿Cómo sabemos que Jesús es la única persona que le agrada a Dios y que hace todo lo que el Padre quiere? Mateo 3:17 dice lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre no tiene complacencia en ninguno de nosotros. El Padre tiene complacencia en Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Jesús. Porque solamente en el obrar de Jesús y en su espíritu y con su corazón es que podremos llegar a agradarle al Padre que está en los cielos. Porque solo Jesús hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Isaías 53:6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros, como quien dice, jalamos para nuestro propio lado. Fallamos en darle al blanco. Lo dejamos a él, a Jesús. Todos fuimos hallados falta de carácter desde el principio. Desde Adán y Eva fuimos hallados con falta de carácter. Por eso, la carne, el Adán, el yo, tiene que morir en nosotros para que viva el Espíritu, para que viva Jesús en nosotros. Porque si nuestra carne muere, ya no andamos en la carne, sino andamos en el Espíritu. Nacemos de nuevo del Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, andamos en las obras de Jesús, las que le agradan al Padre. Andar en el Espíritu significa que nuestra carne se ha hecho débil. Por ejemplo, Pablo, Jesús permitió que Pablo muriera en su carne para que el carácter de Cristo creciera dentro de él. Segunda de Corintios 12:7-8 dice: y para la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcas sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Jesús permitió que en la carne de Pablo hubiera un aguijón para que Pablo
se mantuviera en el Espíritu y dependiera del Espíritu. Menos de nosotros significa más de su carácter. De hecho, el Espíritu se supone que es más de nuestra carne, para que Él pueda ser vivificado dentro de nosotros. Como leí anteriormente, en 2 Corintios 12:9 dice: y me había dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Jesús, del Espíritu, se perfecciona cuando nuestra carne está débil. Tenemos que permitir que nuestra carne se debilite y muera para que el poder de Dios, el Espíritu, sea manifestado en nuestra vida cada día. Entonces, con este podcast queremos apuntar, queremos señalar a ese carácter de Jesús. Queremos ser cartas leídas para que cada uno de los que están oyéndonos a través de las cámaras o por donde quiera que nos estén viendo, para que podamos ser cartas leídas para esas personas. 2 Corintios 3-6 dice lo siguiente: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Lo que se hablará en este podcast no proviene de nosotros mismos. Vamos a estar entrando en la palabra y permitiendo que el Espíritu nos revele las verdades del reino de los cielos, para que podamos crecer en ese carácter de Cristo. Hebreos 12:1 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, en otras palabras, cartas leídas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces queremos hacer esto, ser cartas leídas, para que Jesús pueda ser visto a través de nosotros, para que ese carácter de Jesús pueda ser visto a través de nosotros. ¿Y hasta cuándo estaremos en esto? Hasta que lleguemos al carácter perfecto, hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios plenamente, varón perfecto, carácter perfecto. Efesios 4:13 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de este podcast es señalar y guiar a todas esas personas que quieren conocer el carácter de Cristo. Gracias por haberse conectado a este podcast, la introducción. Si pueden ayudarnos, les pedimos que se suscriban donde quieran que estén viendo, le den like y lo compartan con un amigo. Esperamos verles la próxima ocasión y Dios los bendiga.